Imagina por un momento a un joven de 17 años, el favorito de su padre, envuelto en una túnica de colores que brillaba como el arco iris bajo el sol de Canaán. José caminaba con orgullo entre sus hermanos, sin saber que esa misma túnica pronto estaría manchada de sangre, que esos mismos hermanos que lo rodeaban ya estaban planeando su destrucción en secreto. ¿Qué puede llevar a unos hermanos a odiar tanto que estén dispuestos a vender a su propio hermano menor como esclavo? ¿Cómo es posible que los celos transformen corazones que una vez compartieron la misma mesa, la misma casa, los mismos padres, en enemigos mortales? Pero esta historia extraordinaria, no termina en traición. No termina en el fondo de una cisterna seca donde José lloró por su vida. No termina en las cadenas de la esclavitud mientras era llevado a una tierra extraña, porque lo que comenzó como la peor pesadilla de un adolescente inocente se convertiría en una de las historias más poderosas de restauración, perdón y propósito divino jamás registradas. ¿Qué secreto conocía José que le permitió no solo sobrevivir a la traición más dolorosa, sino prosperar en medio de las circunstancias más adversas? ¿Cómo pudo un esclavo extranjero llegar a convertirse en el segundo hombre más poderoso del imperio más grande de su tiempo? ¿Y por qué esta historia antigua contiene las llaves para transformar nuestras propias traiciones, nuestros propios dolores, nuestros propios aparentes finales en nuevos comienzos extraordinarios? Querido hermano, querida hermana, en esta noche especial, te invito a caminar conmigo a través de una de las historias más conmovedoras y transformadoras de toda la Escritura. Una historia que nos enseñará que los sueños de Dios para nuestras vidas son más grandes que nuestras peores pesadillas, que su propósito para nuestro destino trasciende nuestras circunstancias más dolorosas. Si sientes que esta historia puede tocar algo profundo en tu corazón esta noche, regálanos un me gusta y suscríbete para acompañarnos en más historias que fortalecen el alma. Cada historia que compartimos está llena de esperanza para tu vida. Ahora, ponte cómodo, respira profundamente y permite que tu corazón se prepare para recibir esta palabra poderosa. Elevemos juntos una oración. Señor, abre nuestros ojos para ver tu mano en cada circunstancia de nuestras vidas. Que esta historia de José nos recuerde que tus planes son siempre de bien y no de mal, para darnos futuro y esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Primera parte. Los sueños y la traición de los hermanos. En las colinas ondulantes de Canaán, donde los rebaños de Jacob pastaban entre valles verdes y fuentes cristalinas, vivía un joven que estaba destinado a cambiar el curso de la historia. José, hijo de Raquel, la mujer más amada de Jacob, había nacido cuando su padre ya tenía cabellos grises, cuando la esperanza de tener un hijo con su esposa favorita parecía haberse desvanecido para siempre. Desde sus primeros años, José era diferente, no solo por la evidente preferencia que su padre tenía hacia él, sino por algo más profundo que brillaba en sus ojos oscuros. Una sabiduría que parecía venir de más allá de sus años, una pureza de corazón que resplandecía incluso en medio de las imperfecciones de su familia, una conexión especial con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que se manifestaba de maneras extraordinarias. Jacob,
cuyo nombre había sido cambiado a Israel después de su encuentro sobrenatural con el ángel en Peniel, no podía ocultar su amor especial por este hijo de su vejez. Con sus propias manos, tal vez recordando los colores del arco iris que había visto después del diluvio en los días de Noé, o quizás inspirado por la belleza de los atardeceres que contemplaba junto a José mientras cuidaban los rebaños, Jacob tejió una túnica extraordinaria. No era simplemente una prenda de vestir, era una declaración, era un símbolo de distinción, de favor, de destino especial. Los colores danzaban en la tela como rayos de luz, púrpura real, azul profundo como el cielo, escarlata vibrante como la sangre de la vida, dorado brillante como el sol del mediodía. Cada hilo había sido seleccionado cuidadosamente, cada color tejido con amor paternal, cada detalle pensado para reflejar cuánto valoraba Jacob a este hijo tan especial. Cuando José se ponía aquella túnica, caminaba diferente. Sus tazos tenían una confianza natural, no nacida de arrogancia, sino de la seguridad de saberse amado profundamente. Sus hermanos lo observaban desde la distancia, y con cada día que pasaba, con cada vez que veían a su padre sonreír especialmente cuando José se acercaba, con cada caricia extra, cada conversación privada, cada mirada de orgullo paternal, algo oscuro comenzaba a crecer en sus corazones. Rubén, el primogénito, sentía que su lugar de honor había sido usurpado. Simeón y Leví, conocidos por su temperamento violento, apretaban los puños cada vez que José pasaba cerca con aquella túnica de colores. Judá, futuro padre de reyes, luchaba contra pensamientos que sabía que no eran dignos de un hijo de Israel. Y los demás hermanos, cada uno cargaba su propia versión del dolor, de la envidia, del sentimiento de ser menos amado, menos valorado, menos importante, en los ojos de su padre. Pero José, en su inocencia juvenil, no percibía las tormentas que se gestaban en los corazones de sus hermanos. Su mundo era simple y hermoso. Ayudaba a su padre con los rebaños, cuidaba de Benjamín, su hermano menor, estudiaba las historias sagradas que Jacob le contaba sobre Abraham, Isaac, las promesas divinas, los encuentros sobrenaturales que habían marcado la historia de su familia. Y entonces comenzaron los sueños. La primera noche que José experimentó una visión sobrenatural, despertó con el corazón acelerado y una sensación de que había tocado algo eterno, algo que trascendía su comprensión adolescente. En el sueño había visto algo extraordinario. Estaba en el campo con sus hermanos atando manojos de trigo bajo un cielo dorado por el sol de la cosecha. De repente, su manojo se levantó y se puso derecho, mientras que los manojos de sus hermanos se inclinaban alrededor del suyo como en una reverencia natural, espontánea, inevitable. La imagen era tan vívida, tan real, que podía sentir aún el aroma del trigo maduro, escuchar el susurro del viento entre las espigas, ver la expresión de asombro en los rostros de sus hermanos mientras sus manojos se postraban ante el suyo. José, con la transparencia típica de un joven de 17 años que no había aprendido aún los matices complejos de las relaciones humanas, corrió emocionado a contarle a su familia lo que había visto. En su mente era simplemente un sueño extraordinario que quería compartir, algo especial que Dios le había mostrado y que seguramente traería gozo a toda la familia. «Escuchen, por favor, este sueño que he soñado», dijo José con los ojos brillantes de emoción. «Estábamos en el campo atando manojos, y mi manojo se levantó y se puso derecho, y los manojos de ustedes estaban alrededor y se inclinaron al mío».
El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Sus hermanos se miraron unos a otros con expresiones que José no supo interpretar. Era una mezcla de incredulidad, ira contenida y algo más profundo y más peligroso. Un odio que había estado creciendo silenciosamente y que ahora encontraba justificación perfecta para manifestarse abiertamente. ¿Acaso reinarás tú sobre nosotros?, le dijeron, con voces cargadas de sarcasmo y desprecio. ¿Te enseñorearás de nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. José sintió el golpe de su rechazo como un puñetazo en el estómago. No había buscado provocar su ira, no había inventado el sueño para humillarlos. Simplemente había compartido lo que había visto, con la honestidad de un corazón que no conocía la malicia, que no había aprendido a calcular las consecuencias de la transparencia. Pero Dios no había terminado de hablarle. La segunda visión llegó pocas noches después, aún más poderosa, aún más simbólica, aún más claramente sobrenatural. Esta vez, José vio el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. Era una imagen cósmica, celestial, que hablaba de autoridad no solo terrenal, sino divina, de un destino que trascendía las dinámicas familiares para tocar el propósito eterno de Dios. Una vez más, con la misma honestidad que había caracterizado su primer relato, José compartió su visión con su familia. Esta vez, incluso Jacob reaccionó con sorpresa y cierta reprimenda. ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Pero aunque Jacob reprendió a José delante de los demás, las Escrituras nos dicen algo hermoso y profundo. Mas el padre guardaba estas cosas en su corazón. Jacob, el hombre que había luchado con el ángel, que había visto escaleras al cielo, que había experimentado encuentros sobrenaturales toda su vida, reconocía en los sueños de su hijo la marca inconfundible de la revelación divina. Los hermanos de José, sin embargo, no tenían esta perspectiva espiritual. Lo que veían era un adolescente arrogante que se creía superior a todos ellos, que se atrevía a soñar con gobernarlos, que había robado el corazón de su padre y ahora pretendía recibir también autoridad divina sobre sus vidas. El odio que antes era subterráneo ahora se volvió abierto, palpable, peligroso. No podían hablarle pacíficamente. Cuando José se acercaba, encontraba rostros fríos, conversaciones que se interrumpían bruscamente, miradas que lo atravesaban como dagas. El ambiente en casa se había vuelto tenso, cargado de una electricidad emocional que todos podían sentir, pero nadie se atrevía a abordar directamente. Y si esta parte de la historia ya está tocando tu corazón, si tal vez te identificas con José en su inocencia herida, o con los hermanos en sus luchas con la envidia y los celos familiares, te invito a que dejes un me gusta en este video y te suscribas a nuestro canal. A veces Dios usa las historias más antiguas para hablar a nuestras heridas más frescas. Los días pasaron lentos y pesados. Jacob, ocupado con los vastos rebaños que requerían su atención constante, no se daba cuenta completamente de la profundidad de la división que crecía entre sus hijos. Los hermanos mayores habían llevado los rebaños a pastar a Siquem, una tierra fértil pero distante, donde podrían estar alejados de José durante semanas. Un día, después de varias semanas sin noticias de sus hijos, Jacob llamó a José. «Ven acá, hijo mío», le dijo con esa voz suave que reservaba especialmente para él. «Tus hermanos están apacentando el ganado en Siquem. Ve, por favor, y mira cómo están ellos y cómo están las ovejas,
y tráeme la respuesta». José, siempre obediente a su padre, respondió con prontitud: «Heme aquí». No tenía manera de saber que estas serían las últimas palabras que intercambiaría con su padre durante más de 20 años. No podía imaginar que este viaje aparentemente rutinario cambiaría el curso de su vida para siempre. Se puso su túnica de colores, tomó provisiones para el camino y comenzó a caminar hacia Siquem bajo el sol ardiente de Canaán. El viaje era largo, pero José lo hacía con el corazón lleno de expectativa. Tal vez este tiempo juntos en el campo les daría oportunidad de reconciliarse, de resolver las tensiones que habían estado creciendo en casa. Cuando llegó a Siquem, descubrió que sus hermanos habían movido los rebaños. Un hombre lo encontró andando perdido por los campos y le dijo: «¿Qué buscas?». José respondió con la transparencia que lo caracterizaba: «Busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando». El hombre le dio noticias que sellarían su destino. «Ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán». Dotán, un lugar que se convertiría en sinónimo de traición, de dolor, del momento cuando los sueños aparentemente mueren y el propósito divino parece desvanecerse en una pesadilla imposible de despertar. José continuó su camino hacia Dotán, sin saber que cada paso lo acercaba más al momento más traumático de su joven vida. Sus hermanos lo vieron venir desde lejos, esa túnica de colores brillando bajo el sol como una bandera de todo lo que habían llegado a odiar, de todo lo que representaba su dolor, su envidia, su sensación de ser menos amados, menos valorados, menos importantes. «Ahí viene el soñador», dijeron unos a otros con voces cargadas de desprecio y sarcasmo. «Ahora pues, venid y matémoslo y echémoslo en alguna cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños». ¡Qué momento tan terrible! Los hermanos que habían jugado juntos en la infancia, que habían compartido las historias sagradas de su familia, que habían crecido bajo la misma tienda, ahora planeaban un asesinato. El odio había crecido tanto que estaban dispuestos a derramar sangre inocente, a mentir a su anciano padre, a destruir una vida joven llena de potencial, solo para silenciar los sueños que los hacían sentir inadecuados. Pero en medio de esta conspiración de muerte, Dios tenía un plan. A través de Rubén, el hermano mayor, quien aunque pese a sus propios celos aún mantenía algo de conciencia familiar, el Señor intervino para salvar la vida de José. «No derramemos sangre», dijo Rubén, tal vez recordando las historias que Jacob les había contado sobre Caín y Abel, sobre las consecuencias terribles del derramamiento de sangre fraternal. «Echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos sobre él». Su plan secreto era regresar después para rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó finalmente donde estaban sus hermanos, caminando con la confianza de quien va a encontrarse con familia, con una sonrisa en los labios y tal vez regalos en sus manos, lo que encontró fue algo que jamás podría haber imaginado en sus peores pesadillas. Sin explicación, sin diálogo, con una furia que había estado acumulándose durante meses, se abalanzaron sobre él. Le quitaron su túnica de colores, esa túnica que había sido tejida con amor paternal, que había sido símbolo de favor y destino, que había llevado con tanto orgullo.
Sus manos violentas la desgarraron mientras José gritaba, preguntando por qué, suplicando que se detuvieran, tratando de entender qué había hecho para merecer semejante trato. Lo tomaron y lo echaron en una cisterna vacía, seca, profunda. José cayó al fondo con un golpe seco que resonó en las paredes de piedra como un eco de desesperanza. Desde la oscuridad del pozo, mirando hacia arriba a través de la pequeña abertura que era su única conexión con la luz del día, pudo ver los rostros de sus hermanos mirándolo hacia abajo con una frialdad que le heló la sangre. Por favor, debió haber gritado desde el fondo de aquella prisión. Soy su hermano, somos familia, ¿por qué me hacen esto? Pero sus súplicas se perdían en la indiferencia de corazones que se habían endurecido más allá de lo que él podía comprender. Mientras José lloraba en la oscuridad del pozo, sus hermanos se sentaron tranquilamente a comer, como si nada extraordinario hubiera sucedido, como si no hubiera un adolescente inocente sufriendo a pocos metros de distancia. La capacidad del corazón humano para desensibilizarse ante el dolor que causamos es una de las realidades más aterradoras de nuestra naturaleza caída. Detengámonos aquí por un momento, querido oyente. Respira profundamente y contempla lo que acabamos de presenciar. José, el joven favorito del Padre, el soñador de sueños divinos, el muchacho inocente que solo quería obedecer a su padre y reconciliarse con sus hermanos, ahora yacía en el fondo de una cisterna seca, traicionado por su propia familia, despojado de todo lo que le daba identidad y propósito. ¿Puedes imaginar lo que debió sentir en ese momento de traición absoluta? El shock, la confusión, el dolor que va más allá de lo físico para tocar el alma misma. En un solo día, su mundo había cambiado completamente. Las personas en las que más confiaba se habían convertido en sus enemigos. Los sueños que había creído eran de Dios parecían ahora una cruel burla del destino. Y tal vez, hermano mío, hermana mía, en este momento te identificas profundamente con José. Tal vez has experimentado traiciones que te dejaron sin aliento, situaciones donde las personas que amabas, en las que confiabas, te hirieron de maneras que nunca imaginaste posibles. Tal vez has estado en tu propia cisterna de abandono, de rechazo, de dolor tan profundo que has llegado a preguntarte si los sueños que una vez tuviste sobre tu vida, sobre tu propósito, sobre tu futuro, eran solo ilusiones juveniles. Quiero que sepas algo muy importante. El hecho de que José esté en el pozo no significa que los sueños de Dios han muerto. El hecho de que haya sido traicionado por su familia no significa que su propósito divino se ha desvanecido. A veces, el camino hacia el cumplimiento de las promesas de Dios pasa por valles muy oscuros, por cisternas que parecen ser nuestro fin, pero que en realidad son solo una parada en el viaje hacia nuestro destino. Dios no había terminado con José. De hecho, cada lágrima derramada en aquel pozo,
Cada momento de confusión y dolor, cada pregunta sin respuesta, estaba siendo usado por el Altísimo para forjar en él el carácter que necesitaría para cumplir un propósito más grande de lo que su mente adolescente podría haber imaginado jamás. Si esta palabra está tocando algo profundo en tu corazón, si sientes que Dios te está recordando que tus traiciones, tus decepciones, tus momentos en cisternas emocionales o espirituales no son el final de tu historia, comparte este video con alguien que también necesita recordar que Dios puede escribir finales hermosos incluso cuando los capítulos intermedios son muy dolorosos. Deja un comentario contándonos cómo Dios ha usado las dificultades de tu vida para prepararte para propósitos más grandes. Ahora continuemos con la segunda parte de nuestra historia, donde veremos cómo José pasó de la cisterna a la casa de Potifar a la prisión y de la prisión al palacio. Porque la historia de José nos enseña algo poderoso. No importa cuán profunda sea la cisterna en la que te encuentres, Dios tiene maneras de sacarte que van más allá de cualquier plan humano. Segunda parte. De la prisión al palacio. El propósito en medio del dolor. Mientras José permanecía en el fondo de aquella cisterna, sus lágrimas mezclándose con el polvo seco del suelo, sus hermanos continuaban con su macabro plan. El sonido de camellos y voces que se acercaban interrumpió su comida. Una caravana de ismaelitas venía de Galaad, sus camellos cargados de especias aromáticas, bálsamo y mirra, dirigiéndose hacia Egipto para comerciar con las riquezas de aquella tierra. Judá, tal vez sintiendo algún vestigio de conciencia familiar, propuso algo que parecía menos cruel, pero que en realidad era igualmente devastador. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Sus palabras revelan la complejidad trágica de la naturaleza humana. Reconocía que José era su hermano, su propia carne, pero aún así estaba dispuesto a venderlo como esclavo. Era una lógica retorcida que intentaba calmar la conciencia sin renunciar a la venganza, una manera de eliminar a José de sus vidas sin cargar técnicamente con su muerte directa. Sacaron a José del pozo, pero no para liberarlo. Lo sacaron para venderlo. 20 piezas de plata fue el precio que pusieron a la vida de su hermano. 20 monedas que sellarían su destino y lo enviarían hacia un futuro completamente incierto, en una tierra extraña, lejos de todo lo que conocía y amaba. ¿Puedes imaginar la expresión en los ojos de José cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo? La confusión inicial debió dar paso al horror, luego a la súplica desesperada. Por favor, no me hagan esto. Soy su hermano. Papá nos está esperando. ¿Qué le van a decir? Pero sus palabras caían en oídos que se habían endurecido deliberadamente contra la compasión. Los ismaelitas lo encadenaron junto con otras mercancías humanas que llevaban para vender en los mercados de esclavos de Egipto. José, que esa mañana había despertado como hijo favorito de un patriarca próspero, ahora caminaba descalzo por el desierto, con grilletes en los pies, sin más posesiones que la ropa que llevaba puesta,
sin más esperanza que la misericordia de extraños que lo veían únicamente como una inversión comercial. Mientras la caravana se alejaba hacia el horizonte, llevándose a José hacia lo desconocido, sus hermanos pusieron en marcha la mentira que habrían de sostener durante más de 2 décadas. Tomaron la túnica de colores, aquella prenda hermosa que había símbolo de amor paternal y favor divino, y la mancharon con sangre de cabrito. La desgarraron para que pareciera el resultado de un ataque de bestias salvajes, borrando así toda evidencia de su crimen. Cuando regresaron a casa, fingiendo dolor y preocupación, le dijeron a Jacob: «Esto hemos encontrado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no». ¡Qué crueldad refinada! No le dijeron directamente que José había muerto, permitiendo que Jacob llegara a esa conclusión dolorosa por sí mismo, multiplicando así su agonía. Jacob reconoció la túnica inmediatamente. «La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado». Su dolor fue tan intenso, tan desgarrador, que las Escrituras nos dicen que rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y enlutó por su hijo muchos días. Sus hijos e hijas trataban de consolarlo, pero él no quería recibir consolación, diciendo: «Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol». Mientras Jacob lloraba por su hijo muerto, José caminaba hacia Egipto, cada paso llevándolo más lejos de casa, cada día haciéndole entender más profundamente que su vida anterior había terminado para siempre. El viaje debió durar semanas, tiempo suficiente para que la realidad de su situación se asentara en su mente joven. Era un esclavo, no tenía derechos, dependía completamente de la misericordia de sus futuros dueños. Pero aquí debemos parar y reconocer algo extraordinario en el carácter de José. A pesar del trauma devastador de la traición, a pesar del shock de perder toda su identidad en un solo día, a pesar de enfrentar un futuro completamente incierto, no hay registro de que José se haya llenado de amargura, de odio, de deseos de venganza. Su corazón, de alguna manera sobrenatural, se mantuvo puro en medio de circunstancias que habrían corrompido a muchos. Llegó a Egipto y fue vendido a Potifar, oficial de Faraón y capitán de la guardia. Potifar era un hombre poderoso, parte de la élite gubernamental egipcia, acostumbrado a tener lo mejor de todo. Su casa era símbolo de estatus, riqueza y refinamiento. Para José, acostumbrado a la vida sencilla de pastoreo en Canaán, debió ser un choque cultural enorme. Las columnas imponentes, los jardines elaborados, las vestimentas lujosas, los rituales complejos de una civilización sofisticada. Pero aquí comenzamos a ver la mano providencial de Dios obrando de maneras que José aún no podía comprender completamente. Las Escrituras nos dicen algo hermoso y profundo. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en casa de su señor el egipcio. ¡Qué declaración tan poderosa! Jehová estaba con José. No lo había abandonado en la cisterna, no lo había olvidado durante la marcha forzada hacia Egipto, no lo había dejado a su suerte en tierra extraña. Su presencia divina acompañaba a este joven esclavo, transformando cada lugar donde ponía sus pies en territorio sagrado,
cada tarea que realizaba en servicio junto a Dios. Potifar no tardó en darse cuenta de que había algo especial en este esclavo hebreo, y vio su señor que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. No era solo que José fuera inteligente o trabajador, había una bendición sobrenatural que descansaba sobre él, un favor divino que hacía que todo lo que tocaba prosperara. La honestidad de José era legendaria, su dedicación al trabajo era extraordinaria, su sabiduría administrativa era evidente incluso en las tareas más sencillas. Pero más que eso, había una integridad moral, una pureza de carácter, una conexión con lo sagrado que incluso un pagano como Potifar podía reconocer y apreciar. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¡Qué ascenso tan extraordinario! De esclavo recién llegado a administrador general de toda la casa. José se encontró supervisando otros siervos, manejando finanzas complejas, tomando decisiones que afectaban toda la operación de uno de los hogares más importantes de Egipto. Y algo aún más hermoso sucedió. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. ¿Puedes ver el patrón que se está desarrollando? José había perdido todo: familia, hogar, posición, seguridad. Pero Dios estaba usando precisamente esa pérdida para posicionarlo en un lugar donde su carácter piadoso y su sabiduría administrativa pudieran brillar con una intensidad que nunca habría sido posible si se hubiera quedado cómodamente en casa de su padre. Las bendiciones que fluían a través de José eran tan evidentes que Potifar tomó una decisión extraordinaria para cualquier dueño de esclavos. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Confianza total, delegación completa. Era una demostración de fe en el carácter de José que pocos esclavos en la historia han experimentado jamás. Durante varios años, José vivió esta temporada de prosperidad y favor. Se había adaptado a la vida en Egipto, había aprendido el idioma, las costumbres, los protocolos. Su sabiduría se había expandido más allá de las tradiciones familiares de Canaán para incluir el conocimiento sofisticado de una de las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo. Y entonces llegó la prueba que definiría su carácter para siempre. Aconteció después de esto que la mujer de su señor puso sus ojos en José y dijo: «Duerme conmigo». La esposa de Potifar, acostumbrada a obtener todo lo que deseaba, había desarrollado una obsesión con este joven administrador hebreo. José era hermoso de semblante y de parecer. Había crecido hasta convertirse en un hombre atractivo, inteligente, exitoso. Para una mujer aburrida en un matrimonio conveniente con un oficial militar frecuentemente ausente, José representaba todo lo que encontraba fascinante: juventud, integridad, una masculinidad que contrastaba dramáticamente con la corrupción moral de la élite egipcia. Pero la respuesta de José reveló la profundidad de su carácter, la solidez de su fundamento moral, la realidad de que años de dificultades no habían corrompido su corazón, sino que lo habían purificado. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su señor: «He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal
y pecaría contra Dios. ¡Qué respuesta tan extraordinaria! José no solo rechazó la proposición por lealtad a Potifar, aunque esa lealtad era admirable, su razón más profunda era espiritual. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aún en tierra pagana, aún como esclavo, aún separado de todo lo que le daba identidad religiosa formal, José mantenía una conexión viva y personal con el Dios de sus padres. Pero la mujer de Potifar no se desalentó por su rechazo inicial. Día tras día le hablaba a José, tratando de seducirlo, de persuadirlo, de quebrantar su resistencia moral. Y día tras día, José mantenía su posición, rehusando no solo acostarse con ella, sino incluso estar a solas con ella para evitar la tentación, hasta que llegó el día fatal, cuando José entró en la casa para hacer su trabajo y no había ningún varón de los de casa allí. Ella lo asió por su ropa, diciendo: «Duerme conmigo». Pero José, en un acto de integridad que prefirió la pérdida material a la corrupción moral, huyó, dejando su ropa en manos de ella, y salió fuera. Cuando ella vio que había sido rechazada de manera tan definitiva, que José había preferido perder su túnica antes que comprometer su pureza, su deseo se transformó en furia, y su furia en venganza. Gritó a los criados de la casa con una acusación que sabía destruiría a José: «Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió fuera». Cuando Potifar regresó y escuchó las acusaciones de su esposa, sostenidas por la evidencia física de la ropa de José, su ira se encendió. No investigó más profundamente, no consideró el carácter impecable que José había demostrado durante años. En una sociedad donde la palabra de una mujer noble contra un esclavo extranjero no tenía comparación, José fue condenado sin juicio real. Y tomó su señor a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí, en la cárcel. En un solo día, José perdió todo de nuevo: su posición, su comodidad, su seguridad, su reputación. Fue de administrador próspero a prisionero común, de hombre libre en práctica a convicto sin esperanza de apelación. La prisión en el antiguo Egipto no era simplemente un lugar de castigo, sino de olvido. Los prisioneros reales raramente salían, especialmente aquellos culpables de crímenes contra la élite gobernante. José, a los 30 años aproximadamente, parecía condenado a pasar el resto de su vida en esa mazmorra oscura, húmeda, llena de otros desesperanzas que habían caído en desgracia real o política. Pero una vez más, las Escrituras registran esa frase hermosa que había marcado cada etapa de la vida de José: «Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel». Incluso en prisión, la presencia de Dios transformaba el ambiente alrededor de José. Su integridad brillaba aún en las tinieblas de la injusticia. Su sabiduría administrativa se manifestaba aún en circunstancias limitadas. Su carácter piadoso atraía respeto incluso de carceleros endurecidos. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con él, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Una vez más, José se encontró en posición de liderazgo, pero esta vez su reino era una prisión. Administraba las rutinas diarias de otros presos, organizaba el trabajo, mantenía el orden.
Era como si Dios lo estuviera preparando para administrar bajo presión, para liderar en circunstancias adversas, para mantener la esperanza en medio de la desesperanza aparente. Durante este periodo en prisión, José conoció a dos funcionarios de Faraón que habían caído en desgracia, el copero principal y el panadero principal. Ambos habían sido encarcelados por ofensas contra Faraón, y ambos estaban aterrorizados por su futuro incierto. Una mañana, José notó que ambos hombres estaban especialmente perturbados. Con la compasión que caracterizaba su corazón, les preguntó: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos respondieron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. José, recordando sus propios sueños de juventud y cómo habían causado tanto dolor en su familia, pero reconociendo también que la interpretación de sueños era un don de Dios, respondió con humildad: no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. El copero contó su sueño primero. Había visto una vid con 3 sarmientos que florecían, echaban renuevos y maduraban uvas. Tomó las uvas, las exprimió en la copa de Faraón y puso la copa en manos del rey. José, con una confianza que solo podía venir de revelación divina, interpretó: los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Pero José, sabiamente, aprovechó este momento de favor para hacer una petición. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusieran en la cárcel. El panadero, animado por la interpretación positiva del sueño del copero, contó también su sueño. Llevaba 3 canastillos de pan sobre su cabeza, y las aves comían del pan del canastillo más alto. José, aunque el mensaje era difícil, dio la interpretación con honestidad. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca. 3 días después, en el cumpleaños de Faraón, ambas interpretaciones se cumplieron exactamente como José había profetizado. El copero fue restituido a su posición y el panadero fue ejecutado. Era una demostración del don profético que Dios había puesto en José, una preparación para el momento cuando este don cambiaría no solo su propio destino, sino a naciones enteras. Pero aquí viene una de las partes más dolorosas de la historia. Mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. José esperó, día tras día, semana tras semana, esperando que llegara un mensaje de Faraón, que alguien preguntara por él, que su caso fuera revisado, pero no llegó nada. El copero, devuelto a su vida de privilegio y comodidad en el palacio, se olvidó completamente del joven hebreo que había interpretado su sueño y le había dado esperanza en sus días más oscuros. Pasaron 2 años completos, 2 años donde José siguió administrando la prisión, sirviendo a otros presos, manteniendo su fe a pesar de la aparente indiferencia divina, confiando en que Dios tenía un plan, aunque no podía verlo desde su celda de prisión. Y entonces, en el momento perfecto del tiempo divino, cuando José había sido preparado completamente para el propósito para el cual había nacido, Faraón tuvo 2 sueños que cambiarían la historia del mundo conocido. Detengámonos nuevamente, querido hermano, querida hermana. Hemos caminado con José a través de algunos de los capítulos más difíciles que cualquier ser humano puede experimentar. Traición familiar,
esclavitud, falsas acusaciones, prisión injusta, promesas rotas, esperanzas diferidas durante años. ¿Puedes ver el patrón que Dios estaba tejiendo a través de todas estas experiencias aparentemente devastadoras? José había aprendido a administrar bajo presión en casa de Potifar. Había desarrollado resistencia moral inquebrantable enfrentando la tentación. Había cultivado compasión profunda sirviendo a otros presos. Había afinado su don de interpretación practicando con el copero y el panadero. Cada pérdida lo había preparado para una ganancia mayor. Cada injusticia había forjado en él un carácter que podría manejar poder absoluto sin corromperse. Cada momento de olvido aparente de parte de Dios había sido en realidad preparación divina para responsabilidades que trascenderían sus sueños más ambiciosos. Y tal vez en este momento, mientras escuchas esta historia en la quietud de tu habitación, te das cuenta de que tus propias traiciones, tus propias injusticias, tus propios períodos de prisión emocional o espiritual no han sido castigos divinos, sino preparación divina. Que Dios ha estado usando cada experiencia difícil para desarrollar en ti la sabiduría, el carácter, la resistencia que necesitarás para el propósito extraordinario que tiene para tu vida. Si sientes que Dios te está hablando a través de la historia de José, si reconoces paralelos entre su camino y el tuyo, comparte este video con alguien que también esté pasando por su temporada de prisión y necesite recordar que los retrasos divinos no son negativas divinas, sino preparación divina para algo más grande de lo que podemos imaginar. Ahora, prepárate para la parte más extraordinaria de nuestra historia, cómo José pasó de prisionero olvidado a segundo gobernante del imperio más poderoso del mundo, y cómo ese ascenso milagroso lo preparó para el momento más hermoso de toda su vida, el reencuentro con su familia y la oportunidad de demostrar que el perdón es la venganza de los corazones nobles. Tercera parte: el perdón y la restauración familiar. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Con estas palabras comenzó el último capítulo de la preparación de José, el momento cuando todos los hilos de su historia, aparentemente desconectada, se tejerían juntos en un tapiz de propósito divino, más hermoso de lo que cualquier mente humana podría haber diseñado. Faraón, el hombre más poderoso del mundo conocido, soñó que estaba junto al río Nilo, la fuente de vida de todo Egipto. Del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas que pasían en el prado. Pero después de ellas subían otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, que devoraron a las 7 vacas hermosas y gordas. Faraón despertó, pero volvió a dormir y soñó por segunda vez. 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, pero después de ellas brotaron 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, que devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Cuando Faraón despertó por la mañana, su espíritu estaba turbado. Había algo en esos sueños que trasciende la lógica normal. Vacas flacas que devoraban a las gordas sin engordar, espigas vacías que consumían a las llenas sin llenarse. Era una paradoja que hablaba de fuerzas sobrenaturales, de mensajes que iban más allá de lo natural. Mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto, hombres que habían dedicado sus vidas al estudio de los misterios, que conocían las artes ocultas, que pretendían descifrar los mensajes de los dioses.
Pero aunque Faraón les contó sus sueños, no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Y entonces, en ese momento de crisis nacional, cuando el líder del imperio más poderoso buscaba desesperadamente entendimiento, el copero principal recordó: «Mis faltas me acuerdo hoy», dijo, y procedió a contarle a Faraón sobre un joven hebreo en la prisión que había interpretado sueños con precisión sobrenatural. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Imagina ese momento transformador. José, que había pasado años en prisión, de repente fue sacado, aseado, vestido apropiadamente y llevado ante la presencia del hombre más poderoso de la tierra. En cuestión de horas, pasó de ser un prisionero olvidado a estar de pie en el salón del trono más impresionante del mundo antiguo. Faraón le dijo: «Yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído de ti que oyes sueños para interpretarlos». La respuesta de José reveló la profundidad de su humildad y su dependencia de Dios, incluso después de años de sufrimiento que podrían haber llenado su corazón de amargura. «No está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón». José escuchó los sueños e inmediatamente reconoció su significado por revelación divina. Con una confianza que solo podía venir del Espíritu de Dios, interpretó: «El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, 7 años serán de hambre». José explicó que Dios estaba revelando que vendrían 7 años de abundancia extraordinaria, seguidos por 7 años de hambre tan severa que haría olvidar toda la abundancia anterior. Pero José no se limitó a interpretar. Bajo la inspiración divina, también propuso una solución. «Por tanto, provéase ahora Faraón de un hombre prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo». Faraón y todos sus siervos reconocieron inmediatamente que habían encontrado no solo a alguien con el don de interpretación, sino a alguien con la sabiduría administrativa para manejar una crisis de proporciones épicas. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios?, preguntó Faraón. En un acto que desafiaba todas las normas sociales, políticas y raciales de la época, Faraón nombró a José, un esclavo hebreo de 30 años, como su segundo en comando. «Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú». Le puso su anillo en la mano, símbolo de autoridad absoluta para actuar en nombre de Faraón. Lo vistió de ropas de lino finísimo, le puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro. Y gritaban delante de él: «Doblad la rodilla». Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. José,
que había comenzado el día como un prisionero sin nombre, lo terminó como el segundo hombre más poderoso del imperio más grande del mundo. Faraón le cambió el nombre a Safnat Panea y le dio por esposa a Asenat, hija del sacerdote de On. José tenía autoridad sobre toda la administración de Egipto, sus recursos, sus políticas, su preparación para la crisis que se avecinaba. Durante los 7 años de abundancia, José recorrió toda la tierra de Egipto, estableciendo un sistema de almacenamiento que no tenía precedentes en la historia. Juntó muchísimo grano, como arena del mar, tanto que dejaron de llevarlo por cuenta porque no tenía número. Y entonces llegaron los 7 años de hambre, tal como José había profetizado. No solo afectaron a Egipto, sino a todas las tierras circundantes, y había hambre en toda la faz de la tierra. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, por cuanto había crecido el hambre en toda la tierra. Entre aquellos que vinieron a comprar grano estaban 10 hombres de Canaán, enviados por su anciano padre para salvar a su familia de morir de hambre. Eran los hermanos de José, los mismos que más de 20 años antes lo habían vendido como esclavo y habían fingido llorar su muerte ante Jacob. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro por tierra. Sin saberlo, estaban cumpliendo exactamente el primer sueño que José había tenido como adolescente. Sus manojos se inclinaban ante el suyo. José los reconoció inmediatamente, pero ellos no lo reconocían a él. ¿Cómo podrían? El adolescente de 17 años se había convertido en un hombre de 40, vestido como príncipe egipcio, hablando a través de intérpretes, rodeado del poder y la pompa del imperio más sofisticado de la tierra. José se encontraba ante el momento más crucial de su vida. Tenía poder absoluto sobre los hermanos que lo habían traicionado. Podía vengarse de maneras que ellos nunca podrían haber imaginado. Podía hacerlos sufrir como él había sufrido. Podía dejarlos morir de hambre. Podía destruir a toda su familia con una sola palabra. Pero los años de sufrimiento no habían amargado el corazón, lo habían purificado. La prosperidad no lo había corrompido, lo había preparado para mostrar misericordia desde una posición de fortaleza. El poder absoluto no lo había endurecido, le había dado la oportunidad de demostrar el carácter de Dios mismo. En lugar de venganza inmediata, José eligió un camino más sabio, probar si sus hermanos habían cambiado, si habían aprendido algo de las consecuencias de sus acciones pasadas, si el tiempo había operado arrepentimiento verdadero en sus corazones. Los acusó de ser espías, los encarceló por 3 días, luego les propuso un trato. Uno se quedaría como rehén mientras los otros regresaban a casa a traer a su hermano menor, Benjamín, para probar que decían la verdad sobre sus familias. Los hermanos, hablando en hebreo y creyendo que José no podía entenderlos, comenzaron a confesarse unos a otros. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotras esta angustia. José tuvo que apartarse para llorar. Después de más de 20 años, finalmente escuchaba confesión y arrepentimiento de parte de aquellos que lo habían herido tan profundamente. Era el comienzo de la sanidad que su corazón había anhelado durante décadas.
El proceso continuó a través de una segunda visita donde los hermanos trajeron a Benjamín, y José luchó entre el deseo de rebelarse y la necesidad de asegurar una reconciliación completa. Finalmente, cuando Judá se ofreció a quedarse como esclavo en lugar de Benjamín, demostrando el cambio radical que había ocurrido en su corazón, José no pudo contenerse más. «Haced salir de mi presencia a todos», gritó, y cuando se quedó solo con sus hermanos, finalmente se reveló: «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?». El shock fue tan grande que sus hermanos no podían responderle. El hermano al cual habían vendido como esclavo ahora tenía sus vidas en sus manos. El adolescente que habían enviado a morir en tierra extraña ahora era la segunda persona más poderosa del imperio más grande del mundo. Pero las siguientes palabras de José revelaron la profundidad de su transformación espiritual, la madurez de su perspectiva sobre el sufrimiento, la belleza de un corazón que había elegido el perdón sobre la venganza. «Acercaos ahora a mí. Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». ¡Qué perspectiva tan extraordinaria! José no negó el dolor de lo que le habían hecho, no minimizó la injusticia de sus acciones, pero había llegado a entender que Dios había usado incluso la maldad de ellos para cumplir un propósito redentor más grande. «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». La reconciliación fue completa, emocional, transformadora. José abrazó a Benjamín y lloró, besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después de esto, sus hermanos hablaron con él sin temor por primera vez en más de 20 años. Cuando la noticia llegó a casa de Faraón que los hermanos de José habían llegado, todos se alegraron. Faraón mismo mandó que toda la familia de José viniera a Egipto para sobrevivir los años de hambre que aún restaban. «No os preocupéis por vuestros enseres», les dijo Faraón, «porque lo mejor de toda la tierra de Egipto será vuestro». Y así, Jacob, ahora de 130 años, emprendió el viaje hacia Egipto con todos sus hijos, nueras, nietos y posesiones. Cuando finalmente se encontró cara a cara con José después de más de 20 años de llorar por él como muerto, se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. «Muera yo ahora», dijo Jacob, con lágrimas de gozo corriendo por su rostro, «ya que he visto tu rostro, pues aún vives». José estableció a su familia en la mejor tierra de Egipto, en Gosén, donde podrían prosperar y multiplicarse. Los sostuvo durante todos los años de hambre que restaron, asegurando que la promesa de Dios a Abraham de hacer de sus descendientes una gran nación pudiera cumplirse. Y cuando Jacob estaba a punto de morir, bendijo a José con palabras que resumían perfectamente su extraordinaria historia. José es rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. El Dios de tu padre te ayudará, y el Omnipotente te bendecirá. Querido hermano, querida hermana, que has caminado conmigo esta noche a través de la extraordinaria historia de José, mientras las horas han pasado suavemente y tal vez sientes que el descanso comienza a llamar a tu cuerpo cansado,
quiero que comprendas algo que puede cambiar para siempre la manera como interpretas las dificultades de tu propia vida. La historia de José no es simplemente un relato antiguo de supervivencia y éxito. Es una revelación profunda de cómo Dios puede tomar nuestras traiciones más dolorosas, nuestras injusticias más devastadoras, nuestros períodos de prisión más oscuros y tejerlos juntos en un tapiz de propósito que es más hermoso de lo que jamás podríamos haber imaginado. José no se convirtió en un líder a pesar de su sufrimiento, se convirtió en un líder a causa de su sufrimiento. La traición de sus hermanos no destruyó su destino, lo dirigió hacia él. Los años en prisión no fueron tiempo perdido, fueron preparación divina. Cada lágrima derramada en secreto, cada noche de preguntas sin respuesta, cada momento de aparente abandono, estaba siendo usado por Dios para forjar en él el carácter que necesitaría para salvar naciones enteras. Tal vez en este momento, mientras estas palabras penetran en tu corazón, te das cuenta de que tú también has estado en tu propia cisterna de abandono, en tu propio período de esclavitud emocional o espiritual, en tu propia prisión de circunstancias que no elegiste pero que no puedes cambiar. Tal vez has llorado como José lloró, te has preguntado como él se preguntó, has sentido que Dios se había olvidado de ti como él debió haberse sentido durante esos largos años de silencio aparente. Pero déjame decirte con toda la autoridad que me da la palabra de Dios, el mismo Dios que estuvo con José en la cisterna, que lo acompañó durante la marcha hacia Egipto, que prosperó su trabajo en casa de Potifar, que lo sostuvo en la prisión injusta y que lo elevó al palacio en el tiempo perfecto, ese mismo Dios está contigo en este momento. Tu historia no ha terminado, tus mejores capítulos aún están por escribirse. Las traiciones que has sufrido, las injusticias que has experimentado, los sueños que parecen haber muerto, pueden ser exactamente las experiencias que Dios está usando para prepararte para un propósito más grande del que puedes imaginar. ¿Recuerdas las palabras hermosas de José a sus hermanos? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esa misma perspectiva puede transformar tu comprensión de todo lo que has vivido. Las personas que te traicionaron pensaron mal contra ti, pero Dios puede encaminarlo a bien. Las circunstancias que te hirieron fueron diseñadas para tu destrucción, pero Dios puede usarlas para tu preparación. La capacidad de perdonar como José perdonó no es solo una virtud admirable, es la llave que abre la puerta a tu propio futuro. Mientras mantengas en tu corazón la amargura por las traiciones del pasado, permaneces encadenado a esas experiencias. Pero cuando eliges el perdón, como José eligió el perdón, te liberas para caminar hacia el destino extraordinario que Dios tiene preparado para ti. Tal vez Dios te está llamando a ser como José para tu familia, para tu comunidad, para tu generación. Tal vez está usando las dificultades que has enfrentado para prepararte para ser fuente de preservación y vida para muchos que están pasando por su propia hambruna espiritual, emocional o física. En este momento de reflexión profunda, mientras tu corazón ha sido tocado por esta historia extraordinaria de traición transformada en propósito, de sufrimiento convertido en sabiduría, de dolor alquimizado en poder para bendecir a otros, quiero invitarte a hacer algo que puede cambiar tu vida para siempre. Cierra tus ojos por un momento y permite que el Espíritu de Dios te muestre las áreas de tu vida donde has estado luchando contra la amargura, donde has permitido que las heridas del pasado definan tu identidad presente, donde has estado esperando que otros cambien para poder ser feliz.
Dios te está llamando, como llamó a José, a una perspectiva más alta, a una comprensión más profunda de cómo Él puede usar incluso las experiencias más dolorosas para propósitos redentores. Tal vez es tiempo de soltar esa ofensa que has estado cargando como una piedra pesada en tu corazón. Tal vez es tiempo de elegir el perdón, no porque las personas que te hirieron lo merezcan, sino porque tú mereces ser libre. Tal vez es tiempo de dejar de ver tus dificultades como maldiciones y comenzar a verlas como preparación divina para el ministerio extraordinario que Dios tiene reservado para ti. Si sientes que Dios te está hablando a través de la historia de José, si reconoces su mano trabajando en tu propia historia aparentemente desconectada, si puedes ver cómo Él ha estado preparándote a través de experiencias que no entendías en su momento, comparte este video con alguien que también necesite esperanza. Tu testimonio de cómo Dios está obrando en tu vida puede ser exactamente lo que otra persona necesita para continuar creyendo en milagros. Y por favor, déjanos un comentario contándonos qué está significando esta historia para tu vida en este momento. ¿Qué cisterna estás dejando atrás? ¿Qué túnica de colores nueva está Dios preparando para vestirte? ¿A qué Egipto te está enviando para que puedas ser bendición para otros que están pasando por su propia hambruna? Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que puedas seguir recibiendo estas palabras de aliento que fortalecen la fe y renuevan la esperanza. Cada historia bíblica que compartimos tiene el propósito de recordarte que tu Dios es un Dios de imposibles, que tu historia no ha terminado y que tus mejores días aún están por venir. Ahora, antes de entregar tu día al Señor y permitir que el descanso reparador tome tu cuerpo cansado, quiero orar contigo como José debió haber orado durante sus noches más oscuras, con la fe que mira más allá de las circunstancias presentes hacia las promesas eternas de un Dios que nunca falla. Padre Celestial, en el nombre hermoso y poderoso de Jesús, te damos gracias por esta noche especial que hemos compartido, caminando junto a José a través de su extraordinaria jornada de traición a triunfo, de cisterna a corona, de dolor a propósito. Te agradecemos por esta historia que nos recuerda que tú puedes escribir finales hermosos incluso cuando los capítulos intermedios son muy dolorosos. Señor, en este momento elevamos ante ti a cada persona que está escuchando esta oración, cada corazón que ha sido tocado por tu palabra esta noche. Tú conoces sus nombres, conoces sus historias, conoces las traiciones que han sufrido, las injusticias que han experimentado, los sueños que parecen haber muerto en cisternas de desesperanza. Tú sabes dónde se sienten vendidos por aquellos en quienes confiaban, dónde han sido mal interpretados y juzgados injustamente, dónde han permanecido fieles a ti incluso cuando parecías silencioso, incluso cuando las circunstancias sugerían que los habías olvidado. Pero también sabemos, Señor, que tú eres el Dios que estuvo con José en cada momento de su prueba. El Dios que prosperó todo lo que él tocó, incluso en las circunstancias más adversas. Señor, te pedimos que hagas por cada uno de ellos lo que hiciste por José. Transforma sus traiciones en preparación para propósito más grande. Convierte sus temporadas de prisión en tiempo de preparación para responsabilidades que trascienden sus sueños más ambiciosos. Usa cada lágrima que han derramado para crear en ellos una compasión profunda que los equipará para ser fuente de vida y esperanza para otros. Dales la gracia para perdonar como José perdonó, no porque sus ofensores lo merezcan, sino porque ellos merecen ser libres.
Ayúdales a ver, con los ojos de José, que lo que otros pensaron para mal, tú lo puedes encaminar para bien. Que puedan decir con la misma confianza: para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Señor, prospera el trabajo de sus manos, como prosperaste el trabajo de José. Abre puertas que ningún hombre puede cerrar, como abriste las puertas del palacio para tu siervo. Ponlos en posiciones de influencia donde puedan ser bendición para muchos, donde puedan administrar tus recursos con la sabiduría y la integridad que desarrollaste en José a través de años de prueba. Restaura sus familias como restauraste la familia de José. Sana las relaciones que han sido quebrantadas por malentendidos, por celos, por heridas del pasado. Que puedan experimentar reuniones tan dulces como la reunión de José con Jacob, reconciliaciones tan completas como la reconciliación de José con sus hermanos. Que puedan descansar esta noche con la paz sobrenatural de saber que tú tienes el control absoluto de sus historias, que cada capítulo difícil está sirviendo un propósito eterno, que sus finales serán tan hermosos como el final de la historia de José, que sus sueños sean visitados por tu presencia consoladora y que despierten mañana con renovada esperanza, con renovado propósito, con renovada confianza en que tú estás obrando todas las cosas juntas para su bien. Bendícelos con el sueño reparador que necesitan, con la restauración física y emocional que solo tú puedes dar. Que sus cuerpos descansen profundamente mientras tú continúas la obra de sanidad y restauración en sus corazones. Que despierten con la certeza renovada de que tú tienes planes de bien y no de mal para ellos, para darles futuro y esperanza. Te lo pedimos y te lo creemos con toda la autoridad que nos da tu palabra inquebrantable, en el nombre poderoso de Jesús, quien transformó la cruz de sufrimiento en corona de gloria, quien convirtió el sepulcro de muerte en puerta de vida eterna. Amén y amén. Que la paz del Señor, esa paz que José encontró incluso en los momentos más difíciles de su prueba, esa paz que trasciende todo entendimiento humano y que guarda nuestros corazones como una fortaleza inexpugnable, permanezca contigo durante todas las horas de tu descanso. Que su presencia amorosa te acompañe a través de la noche como acompañó a José en la cisterna, en la casa de Potifar, en la prisión y en el palacio. Que sus ángeles acampen alrededor de tu lecho como acamparon alrededor de José cuando parecía más solo y abandonado. Y que despiertes mañana con la certeza renovada de que Él está escribiendo tu historia con la misma sabiduría, el mismo amor, el mismo poder redentor que escribió la historia de José. Tu mejor capítulo aún está por venir. Tus días de mayor impacto aún están por llegar. Tu temporada de mayor bendición y prosperidad aún está a manifestarse. Porque el mismo Dios que llevó a José del pozo al palacio, de la prisión al poder, de la traición al triunfo, es tu Dios y Él no ha cambiado. Buenas noches, querido hermano, querida hermana. Descansa en paz profunda, sabiendo que el Dios de José es tu Dios, que el Dios de los imposibles es tu Dios, que el Dios de la restauración milagrosa es tu Dios. Y mañana, cuando abras tus ojos, será un nuevo día lleno de nuevas oportunidades para ver su bondad manifestada en tu vida, para experimentar su favor de maneras que tal vez hoy no puedes imaginar. Hasta nuestro próximo encuentro, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor infinito del Padre Celestial y la comunión dulce y poderosa del Espíritu Santo sean contigo siempre.
transformando cada experiencia difícil en preparación para gloria, cada traición en trampolín hacia propósito, cada temporada de prueba en temporada de preparación para bendición abundante. El Dios de José es tu Dios. Su historia de restauración puede ser tu historia. Su testimonio de triunfo puede ser tu testimonio, porque para Dios no hay imposibles, y contigo Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que pides o entiendes. Amén y amén.